Está con nosotros un invitado especial, es el presidente del Partido Acción Nacional aquí en Tabasco, Jorge Luis Ábalos Ramón. Le damos la muy cordial de las bienvenidas aquí a este canal CNE. Jorge Luis, bienvenido. Gracias, muy amable, agradezco enormemente esta oportunidad que nos dan para convivir con tu público, ¿sí? Y pues muy agradecido, ¿sí?, por esta entrevista y el tiempo que ustedes disponen. Muchas gracias. Fíjate que el PAN últimamente ha estado bastante dinámico, justamente también por la dinámica que se está viviendo aquí en Tabasco, pero también quizás vamos a dividir, Jorge Luis, si me permites la entrevista en dos etapas. Primero vamos a preguntarte sobre el PAN en Tabasco. El PAN en Tabasco pues ya tiene varios años que hemos estado caminando. Fuimos gobierno en 2 municipios el trienio pasado. Por algunas cuestiones no consolidamos esa parte, mas sin embargo siempre hemos dicho que seguimos caminando. La política es de coyuntura, ¿sí? Y nosotros ahorita estamos abriendo un canal de comunicación con los ciudadanos. Hemos tenido tropiezos, pero vamos caminando firmes y seguros hacia el 2015. ¿Qué le falta, Jorge Luis, al Partido Acción Nacional en Tabasco? Porque vemos que ha estado, digamos, estacionado electoralmente y en su capacidad numérica, en sus militantes, ha mantenido un mismo nivel. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando para remontar sus expectativas de crecimiento aquí en Tabasco y ser de alguna manera una gran posibilidad electoral? Sí, mira, lo que pasa es que en Acción Nacional no somos un partido que llegamos a una esquina de alguna comunidad, empezamos a vocear y decimos: el que se quiere inscribir en Acción Nacional, aquí tiene su solicitud y ya es miembro del Partido Acción Nacional. En Acción Nacional tenemos otra dinámica diferente. No somos un partido de masas, sino somos un partido que va viendo la transformación del propio partido, del propio Estado. Me refiero a las afiliaciones, que es la parte que me estás preguntando. Nosotros hacemos un proceso, primero voluntariamente, la afiliación al partido. Tú llegas al partido, llenas una solicitud, se recaban tus documentos y de ahí viene un proceso de capacitación que se le llama inducción al partido, un curso de inducción al partido. Pero no es que te voy a platicar sobre matemáticas, sobre física, sino precisamente el curso es de inducción al partido. Cuáles son tus estatutos, cuáles son los reglamentos, cuáles son la historia del partido, cuáles han sido su liderazgo del partido y cómo ha ido creciendo a través de los años el Partido Acción Nacional. Toda esa parte se te da en esa inducción al partido para que tú conozcas de viva voz a dónde estás entrando, donde quieres pertenecer. Por eso decides pertenecer a Acción Nacional y por lo consiguiente nosotros te invitamos que lo conozcas desde el inicio. Si así lo conoces y te platicamos, sigue la otra etapa, una evaluación precisamente del curso de inducción al partido y ya pasas a formar parte del Partido Acción Nacional. Pero por eso somos más lentos en la parte de la inscripción, de la militancia y todo eso. Entonces, y eso te repito, es a nivel nacional y ha sido toda la vida la forma en que los militantes se inscriben en Acción Nacional. Sí, bueno, en un tiempo, hace mucho tiempo, yo recuerdo, Jorge Luis Ábalos, que para entrar al Partido Acción Nacional era bastante difícil. O sea, tenías que quizás ser parte de hijo de un empresario o ser de alguna manera una persona connotada, porque era muy difícil, quizás por el planteamiento que más o menos me haces también, aunque se ha reducido ese, digamos, ese método requisitario. Claro, por la cuestión del internet.
Ya ahorita a través del internet tú accesas a la página del partido y ahí puedes bajar tu solicitud, llenas tu solicitud, la mandas por vía internet y ya tienes un prerequisito. Luego vas al partido, a cualquier municipio, sí, a cualquier comité municipal, y ahí te recaban toda la información y sigue el proceso. Entonces cualquier ciudadano, desde cualquier parte de la República, con su computadora puede accesar a la página del Partido Acción Nacional, puede accesar a las preinscripciones y de esa manera es mucho más fácil todo el proceso. No necesariamente tienes que ir al partido para que tú puedas poderte afiliar. A través de internet solicitas tu curso de inducción al partido, presentas la evaluación a través de internet y automáticamente pasa a ser miembro activo del partido. Miembro activo es aquel que puede ser votado y puede votar en las elecciones. Tenemos un filtro, porque muchas veces está tentado que cuando hay algún candidato que quiere afiliarse o quiere participar, normalmente lleva a su grupo y los afilia y ya con eso para que en un momento dado puedan votar por él. En Acción Nacional, cuando tú te inscribes, pasas a ser miembro activo, pasarán 6 meses para que tú en un momento dado puedas hacer valer tu derecho como militante y poder votar. Eso nos evita de que la gente que venga por acompañamiento de un candidato, pues no es así nada más, sino tienen que esperar el momento oportuno, el tiempo, para que puedan ser militantes del partido. Claro, creo que vamos a pasar a esta segunda etapa de la entrevista, Jorge Luis Ábalos, si me lo permites. Hay algo muy importante que está pasando en Tabasco. Bueno, en la historia del estado de Tabasco no había pasado, digamos, una crisis, una crisis política, y básicamente por la crisis que dejó el anterior gobernador, el exgobernador Andrés Granier, donde prácticamente dejó las finanzas públicas en quiebra, ¿no? Y esto da poco margen de operatividad, tengo entendido. Ustedes han criticado 2 vertientes. Una vertiente que es este estado de debacle financiero en las finanzas públicas, y otro es el actual gobierno, que ha generado cierta lentitud, pero que también ha habido elementos de corrupción en la propia administración actual, no muy claro, y que ustedes han criticado. Mira, efectivamente toda esta parte se dio, viene y el gobierno anterior, ya sabemos cómo dejó las finanzas. Resulta que el Partido de Acción Nacional, a través de su diputado Francisco Castillo, sube un punto de acuerdo en la tribuna donde se incluya el nombre de Andrés Granier en las demandas que está impulsando el gobierno del Estado, porque no aparecía en ninguna demanda el nombre de Andrés Granier. Lo sube a la tribuna y lo someten a votación, y algo inédito que pasó, el PRD vota en contra de ese punto de acuerdo. Nos quedamos nosotros sorprendidos, porque el PRD era el partido que se desgarraba la vestidura diciendo que debía ir a la cárcel a Andrés Granier y toda su camarilla. Entonces nos llena de asombro, ¿no? ¿Y ahora qué pasó? Entonces empezamos a ver que podía haber un acuerdo entre ellos para no juzgar a Andrés Granier, y que ellos se fueran nada más con el solo hecho de la parte mediática. Entonces de ahí se generó toda esta dinámica que nosotros hemos traído hasta la fecha, porque ¿qué se hizo? Se inició una recolección de firmas por todo el estado de Tabasco, los 17 municipios, con una excelente respuesta de los ciudadanos. En una semana y media logramos reunir cerca de 11,000 y tantas firmas, ¿sí?, de los 17 municipios. Entonces la ciudadanía, ¿qué nos pedía? Precisamente que incluyeran a Andrés Granier en la demanda, y empezamos a hacer ruido de esa manera. Contamos con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional también, porque fuimos a hacer rueda de prensa, un servidor, a los medios nacionales, también sobre el mismo tema de Andrés Granier. Eso originó en que en fecha posterior el propio Congreso subiera un punto de acuerdo ya consensado
donde se exhortara al gobierno del Estado que incluyera a Andrés Granier en la demanda. Entonces, todo esto vino a que siguiéramos nosotros empujando ese tema. Mira, al final de cuentas sabemos que no hay tantos culpables. Andrés Granier es el administrador y el responsable y cabeza de su gobierno anterior. Entonces, ¿cómo era posible que él no apareciera en ninguna demanda? ¿Sí? Entonces, se podía prestar de que como es compadre del gobernador actual, ¿sí?, habría una negociación. Entonces, por eso nosotros impulsamos ese punto de acuerdo, impulsamos que incluyeran, y ya actualmente ya está incluido allí en la demanda tal como nosotros queríamos. Desde luego fuimos a hacer el ruido al Comité Ejecutivo Nacional, el presidente Madero nos dio todo el apoyo y hemos hecho 2 ruedas de prensa a nivel nacional para impulsar el tema de Andrés Granier, y ya todo lo que ha sucedido, pues ustedes han sido testigos de cómo ha ido evolucionando y caminando sobre ese tema. El gobierno federal también ha tomado cartas en el asunto, porque llevamos también en el marco del adendum del Pacto por México, también llevamos un escrito, ¿sí?, a Gobernación, ¿sí?, a Osorio Chong, donde le pedíamos también que agilizara ya el trámite o la investigación sobre todos los hechos que habían ocurrido sobre los recursos federales. Entonces ellos ya están caminando sobre ese tema y esperamos que en pocos días nos puedan dar una respuesta favorable al pueblo de Tabasco, no al Partido Acción Nacional, sino una respuesta favorable al pueblo de Tabasco. Has hablado del Pacto por México, pero aquí en el estado de Tabasco también su símil, que es el acuerdo político por Tabasco, y ustedes están representados en ese acuerdo. Efectivamente. ¿Cómo se reúnen ustedes ahí en estas reuniones políticas, donde tal parece que se encuentran dirigentes y la cúpula política, pero abajo está la gente común y corriente que está esperando soluciones y resultados inmediatos y de otra índole, como que la situación política, la situación de los acuerdos entre los dirigentes les sabe como a demagogia, porque Jorge Luis, tú recuerdas muy bien, en México, a lo largo de la historia de México, se han hecho infinidades de acuerdos, alianzas, etcétera, y solamente sirvieron muchos de estos acuerdos para, digamos, la imagen publicitaria y política del gobierno en turno. ¿Es funcional este acuerdo político por Tabasco? Bueno, ¿Va a generar expectativas? Hay que separar lo que es la cuestión de Granier y su camarilla y lo que es el Pacto por Tabasco. Pacto por Tabasco es una cuestión diferente a lo que estamos empujando ahora sí el Partido de Acción Nacional en Tabasco. Nada más déjame terminar un poquito con el tema de Granier y te comento lo del Pacto por Tabasco. Lo que se tiene avanzado ya sobre ese tema de Andrés Granier es muy importante, pero también hemos dicho y hemos alzado la voz que no debe ser una cortina de humo y que los tabasqueños no debemos de fincar todas nuestras miradas en el encarcelamiento de Andrés Granier. Hay otros temas muy importantes que no podemos dejarlo pasar ni pasar desapercibido. ¿A cuáles temas me refiero? Tenemos el del Instituto Electoral, la devolución de los 12 millones de pesos por el sobreprecio del edificio en un momento dado. Tenemos una promesa de campaña del gobernador actual del impuesto vehicular, donde él prometió en campaña que gradualmente iba a eliminar el impuesto vehicular. Tenemos pendiente también lo que ha hecho el gobierno del Estado en coordinación con el gobierno federal para efecto de la reducción de las tarifas eléctricas. Tenemos el tema también del órgano superior de fiscalización, donde la renuncia, ¿sí?, del titular del órgano superior no iba a quedar nada más hasta ahí, sino se le iba a juzgar, porque al final de cuentas él es parte de ese defalco. ¿Por qué me refiero que es parte de eso? Porque él en 6 años no vio absolutamente nada.
fue omiso en esa parte. Entonces él es responsable de esa parte. ¿Por qué? Porque el Congreso o el pueblo de Tabasco le pagó un sueldo precisamente para vigilar las finanzas, sí, parte de la finanza de la administración de Andrés Granier, y no hizo absolutamente nada. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que no se vaya a considerar como una cortina de humo la parte del encarcelamiento, el enjuiciamiento a Andrés Granier y a toda su camarilla. Tenemos que ver bien una cosa y tenemos que dejar pendientes los otros temas sin olvidarnos de esos temas. Sí, porque tal parece que, digamos, toda esta dinámica de la investigación que gira en torno a Andrés Granier y Sáenz Pineda, su tesorero, el ex tesorero, pues prácticamente esto va como para largo, Jorge Luis, porque están los abogados y esto se va a generar, se va a meter en una litis que puede llevar prácticamente tiempo, y puede ser, me da la impresión que eso es lo que me quieres decir, de que lo puede utilizar el gobierno como una cortina de humo que vaya hasta diciembre y no tocar algunos temas torales que importan al pueblo de Tabasco. Efectivamente, eso es lo que nosotros estamos tratando de darle a entender a la ciudadanía, que no debemos centrar todas las atenciones en eso, porque efectivamente los juicios se pueden ir largo. Cuando hay la voluntad política, como lo hubo para la maestra Elbester, se resuelven de inmediato los casos. Si recuerdan con Elbester que en menos de un mes ya estaba en la cárcel la señora. Debe haber la voluntad política del gobierno del Estado, como también debe haber la voluntad política del gobierno federal, para que en un momento dado se resuelvan esto antes de la elección. Nosotros pretendíamos que fuera antes de las elecciones intermedias. Entonces ahí parece ser que lo que están haciendo es tendiendo una cortina de humo para desviar la atención de otros temas importantes para el estado de Tabasco. Yo he criticado también en su momento al propio Congreso, porque nos hemos dedicado la primera etapa de los trabajos legislativos a ver puros temas políticos. ¿Y dónde están los temas de productividad al estado de Tabasco? Al ciudadano ya lo estamos cansando en temas políticos. El ciudadano tiene que comer, tiene que ver la productividad del estado de Tabasco. Ahí tenemos la ley del emprendedor, que no se ha movido. Tenemos la ley de adquisiciones y obras públicas, que tampoco se ha movido. Hay varias leyes que tenemos que impulsar y que no las han tocado. Entonces tenemos que impugnar por esa parte y dejar la parte política. Lo de Andrés Granier lo van a seguir las autoridades y no podemos seguir centrando toda nuestra atención en ese hecho. Claro, hay algo muy importante sobre todo lo que decías tú de Elbester, me acuerdo. ¿La voluntad política? Sí, exactamente, pero tenemos como una especie de Elbester aquí en Tabasco. Ustedes la han señalado, principalmente tu correligionario, el legislador panista Francisco Castillo, que dijo que inclusive la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Mónica Fernández Balboa, había erogado, gastado cerca de 54 millones de pesos en el primer trimestre, y que ella adujo que solamente se gastaron 4 millones y que lo restante se canalizó a un sistema de ahorro, ¿no? En el gobierno no puede haber, decía que inclusive no puede haber bolsas de 30,000 pesos en Polanco, ¿no? Ese es otro temita ahí. Pero lo grave no es eso, la bolsa ni nada. Lo grave es que llevan 6 meses planeando. El dinero está ahí. No estamos diciendo que desapareció, el dinero está ahí. Pero en el gobierno ese tipo de ahorro no beneficia a nadie, no beneficia a la ciudadanía, porque es un ahorro es un dinero que está inactivo. ¿Cómo es posible que en 6 meses no se han podido destinar esos recursos a obras sociales? Pero ¿por qué no se han destinado a obras sociales? Porque no tienen los programas. Y en 6 meses siguen planeando. Y yo pregunto, en 6 meses son 157 trabajadores. ¿Qué han hecho esos 157 trabajadores? ¿Devengar un sueldo nada más? ¿Qué ha hecho la titular? ¿Devengar el sueldo nada más? Porque no nos podemos pasar 6 meses planeando. El gobierno actual tuvo 6 meses, ¿sí?, antes de llegar a la titularidad. ¿Sí? Y debieron haber planeado toda esa parte
para cuando llegaran al gobierno ya empezaran a trabajar. Pero si pasamos 6 meses y pasarán otro trimestre más, 9 meses para planear sus actividades, yo creo que eso no es posible. ¿Y qué está pasando entonces, Jorge Luis, desde tu punto de vista de que este ahorro, entre comillas, qué cosa es lo que está pasando, qué pretende el gobierno entonces generar con este supuesto ahorro que dice Mónica Fernández Balboa, la titular de Desarrollo Social? Sí, los programas sociales precisamente hay que adecuarlos a la realidad. ¿Sí? Hay muchas necesidades, si salimos al campo vemos que hay muchas necesidades, hay muchos ciudadanos habidos de programas sociales y no se les ha llevado. Entonces yo creo que ahí debe haber una planeación ya de inmediato, ¿sí? Para que empiecen a funcionar esa parte. Pero te quiero decir que no nada más esa dependencia, hay en otras dependencias también deficiencias, ¿sí? de actividad, ¿sí? Porque pues, tú preguntas a la ciudadanía y ya no cree en la ciudadanía. El hecho de la Procuraduría, cuando los 85 millones de pesos, tú le preguntabas al ciudadano que te encontrabas en la calle, de 10, 8 te decían que había sido un montaje. ¿Sí? Entonces, aquí lo grave es que en 6 meses la credibilidad del gobierno actual pues no la tienen, ¿sí? Entonces eso es lo grave. Nosotros como partido, ¿sí? Como partido y como ciudadanos tenemos que confiar en las instituciones, porque las instituciones son las que representan al pueblo de México y al pueblo de Tabasco. Entonces tenemos que confiar en las instituciones. No es posible que la ciudadanía, ¿sí? Pero no es gratis que sea incrédula a la ciudadanía. No es gratis porque se le ha dado algunos motivos para pensar que las cosas no se están haciendo bien. El caso del ICER, ¿sí? De la compra directa, donde nosotros denunciamos con las pruebas en la mano de que el comité de compra le había negado precisamente la compra directa. Entonces a través de un comunicado fue donde la explicación que dieron. Entonces ese tipo de cuestiones son las que la ciudadanía pierde la credibilidad en los gobiernos. Entonces yo espero que esta parte se vaya componiendo y el gobierno actual vaya viendo qué tan importante es que la ciudadanía crea en su gobierno. Nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno de Arturo Núñez, queremos que le vaya bien al gobierno de Arturo Núñez porque de esa manera le va bien a todos los tabasqueños. ¿Sí? Nosotros no estamos en contra de las políticas de gobierno, sino estamos precisamente para apoyarla y para denunciar también lo que creemos desde nuestro punto de vista que no está bien. Claro, y en ese mismo temor que tú estás hablando justamente de esta serie de irregularidades, surge una llamada telefónica entre Rafael Abner Balboa y Francisco Rullán, donde ahí se está solicitando como una especie de impunidad al titular del órgano superior de fiscalización, un hecho por demás grave que inclusive tengo entendido como que inmiscuye o lo inmiscuye, aunque sea de sesgo, al propio gobernador del estado. Una cosa delicada que justamente va a pasar. Tú has hablado algo que no ha pasado nada. No sé si también esto va a pasar desapercibido y has tocado un calificativo que se llama impunidad. Sí, efectivamente, vemos al presidente del Congreso del Estado de Tabasco, donde lo están grabando en una conversación, si bien una conversación ilícita por la forma en que se obtiene, también el contenido del audio pues es grave, porque precisamente a través de pedirle la renuncia y decir, bueno, ya con esto ya muere. Sí, como digo, él fue culpable porque al final de cuentas sí no hizo nada, no denunció, no se quedó callado. Entonces fue cómplice también. Si bien yo no puedo decir que él tomó recursos federales o estatales, sí fue omiso precisamente al elaborar sus informes al Congreso de lo que estaba pasando. Es imposible que en 6 años no se haya dado cuenta de lo que estaba sucediendo desde el punto de vista financiero. En finanzas no había una caja de fuerte, sino había una bóveda de dinero donde se guardaban muchos recursos financieros.
Entonces, y él fue omiso en esa parte. Entonces, nosotros también le hemos dicho al gobierno que así como criticamos algunas cosas, también le aplaudimos. ¿Qué cosas le hemos estado aplaudiendo al gobierno del Estado? Precisamente lo que acaba, los 85 millones de pesos, la contundencia como llevan los temas, ¿sí? Y también el otro tema que estamos hablando es precisamente del nuevo titular del órgano superior de fiscalización. La convocatoria que acaba de emitir el Congreso lo hizo abiertamente, dirigido a los profesionistas, a los colegios de contadores, de economistas, de abogados, que tengan la experiencia. No hicieron una convocatoria a modo, y eso me parece bastante bien. Entonces, ese tipo de acciones nosotros la aplaudimos, pero también no quitamos del dedo del renglón cuando otras cosas no se están haciendo bien. En el caso de estos audios que se dieron a conocer, pues no nos parece adecuado ese tipo de negociaciones sobre algo que está sobre la mesa. Y de alguna manera, cuando se den todas las investigaciones, al final de cuentas tendrá que dar una explicación el ex titular del órgano superior de fiscalización. Para ti realmente, ¿cuál es la dinámica? ¿Va bien el gobierno del estado de Tabasco? ¿Está manejando políticamente, económicamente y también con la visión de detonar los rubros productivos del estado el gobernador Arturo Núñez? Yo creo que le falta todavía mucho por hacer. Si bien lleva 6 meses este gobierno, si ellos encontraron un estado ahora sí que en la parte financiera muy desastroso, pero tampoco, como le digo, tampoco se trata que nos pasemos los 6 años lamentándonos. El Partido de Acción Nacional, cuando llegó al poder presidencial, también encontró una finanza y una desastrosa, pero no nos pusimos a lamentarnos, nos pusimos a trabajar y a sacar adelante el país. Ahí están los resultados que dejó Vicente Fox desde la parte económica, ahí están los resultados que dejó Felipe Calderón, ¿sí? Ahí está el modelo de inflación que se llevaba y toda la parte económica que actualmente pues ya estamos viendo que lo que dejó se está cayendo por la mala administración ahorita. Pero sí, efectivamente, retomando tu pregunta, creo que le faltan más actores políticos o más operadores al propio gobierno del Estado. Entonces yo hago voto para que retomen el rumbo, ¿sí? Y analicen bien cada uno de los pasos que están dando, porque la ciudadanía se está cansando del efecto mediático. El efecto mediático no da para más. Lo que quiere el pueblo de Tabasco ya son acciones concretas y resultados. Llevamos a 6 meses y no vemos tantos resultados. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es el gasto corriente con el que se está manteniendo la burocracia y otra cosa son los recursos que se vayan a generar para la productividad del Estado. ¿Sí? Si en un momento dado escuchaba yo al Ayuntamiento del Centro que iba a reducir el personal, creo que iba a reducir 1,000 plazas o 1,000 trabajadores, y la pregunta que te hace, me parece bien ese punto de vista de ahorrar, pero ¿a dónde mandas esa gente o a esos padres de familia, esos 1,000 padres de familia, los mandas a la calle? ¿A qué? ¿A delinquir? ¿O dónde se van a ocupar si no se han generado las fuentes de empleo? Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper, y eso se lo rompe el Estado a través de la generación de empleo. ¿Sí? Jorge Luis Ábalos Ramón, presidente del Partido Acción Nacional aquí en Tabasco, se nos ha terminado el tiempo. El pacto por Tabasco no lo tocamos. Bueno, nos quedan justamente 2 minutos, con todo gusto. El pacto de Tabasco nos estamos reuniendo todos los martes, los partidos políticos y los técnicos de los partidos políticos, para impulsar los trabajos. La primera etapa ya se dio. La primera etapa fue la de todas las leyes, la Constitución, las leyes secundarias, las adecuaciones que se hicieron, y ya se le entregó el primer paquete al Congreso del Estado. El otro paquete que se está impulsando ahorita es precisamente la ley electoral. Recuerda que ya se aprobó a nivel nacional las candidaturas independientes y tenemos que adecuar la ley electoral a las candidaturas independientes. La candidatura independiente es un tema importante. Claro.
Jorge Luis, porque ya no van a pasar, digamos, por el filtro de los partidos políticos. El monopolio, se le quita el monopolio a los partidos políticos y lo vamos a hacer más ciudadanos. Exactamente, pero se necesita, a juicio mío, por la reflexión que he leído y que he escuchado de especialistas, generar también algo para que esto no se torne en una candidatura ciudadana, pueda haber ciertas adulteraciones, se entren ahí algunos pillos pues de la política y que puedan desviar el buen sentido de una candidatura ciudadana más aquí. El objetivo principal fue quitarle el monopolio de las candidaturas a los partidos políticos, que eso se nos hace bastante bien, y que surja un ciudadano no ligado a un partido político, para que en un momento dado, si él tiene los recursos económicos, si él tiene la voluntad de trabajar por su pueblo, por su municipio, por su estado, pues lo haga libremente. Entonces eso nos parece una buena oportunidad. Hay que adecuar el marco legal precisamente para que no suceda lo que nos estás diciendo. Y es lo que estamos ahorita, es lo que se está trabajando precisamente. Estamos analizando la ley electoral y será la otra parte. Yo espero que en el próximo paquete que se lleve al Congreso ya podamos impulsar la parte de tenemos una propuesta FIDET 2 puntos, el 80% de ese recurso que se vaya a infraestructura productiva, que se vaya eliminando gradualmente el impuesto vehicular, ¿sí? Y todas esas partes que van encaminadas a la productividad sean las que se impulsen en el segundo periodo de sesiones y que sea aplicable para el 2014. Claro que sí. Pues ahora sí nos despedimos de CNE, te agradecemos realmente que hayas estado con nosotros aquí en esta entrevista. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes.